A ver, hola. Hola, Ay, te oigo perfecto. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido. pues muy bien, muchas gracias por invitarme a darme la oportunidad de estar aquí en el Nada, canal. muchísimas gracias a ti por venirte, que siempre lo difícil es encontrar gente que esté dispuesta a contarme pues, su ciencia y demás, así que yo encantadísima. ¿Te cambio el título? Cuéntame, ¿qué te parece? Es un tema un poco complicado porque no nos ponemos de acuerdo todavía en qué somos, qué hacemos, ¿vale? Vale. Hay gente que habla de paleogenética, hay gente que habla de paleogenómica, a mí me parece un poco más adecuado porque no, la mayor parte de la gente no hace genética tal cual. ¿Vale? Genética Vale. sería trabajar sobre un gen, genómica es el hacer, claro, mirar todo el conjunto y hacer análisis más cuantitativo, ¿vale? No me interesa que este gen esté mutado en una base porque así afecta a otras cosas, sino que yo estoy mirando, pues, igual 30 millones de mutaciones. Y claro, la importancia individual de cada una, pues, Vale, entonces ¿sabes? te puedo poner... Pero es que paleogenomista es muy Suena raro, muy ¿no? raro, suena muy raro. Te lo cambio, como tú quieras, ¿eh? Paleogenetista está bien. Vale, Se suele hablar mucho de paleogenética, paleogenómica, también se habla de bioarqueología, me gusta porque eso. al final es un poco lo que hacemos. Están saliendo un montón de sociedades ahora que y cada una le pone un nombre para diferenciarse de las otras, entonces pues Ok. tampoco nos vamos a pelear. Bueno, entonces aceptamos pulpo como animal de compañía por ahora, Sí, pero con todos los matices que tiene siempre la biología en realidad, que son siempre, siempre. siempre enormes. Entonces te presento y así la gente sabe con quién estamos hablando y ahora nos cuentas un poquito qué haces en tu trabajo y ya vamos desarrollando preguntas. Que tengo que decir que yo vengo aquí un poco en plan que no tengo ni idea, lo he dicho antes, es la pata de la que yo cogeo. Genética de poblaciones, nunca di esta clase porque no sé si era en opcional o qué, o sea que voy a estar seguramente muy muy perdida, así que si alguna vez te hago alguna pregunta estúpida, yo lo siento de antemano. Esas son las mejores. Perfecto. Vale, entonces, Pedro hizo biología en la Universidad de Barcelona y el máster de bioinformática y bioestadística en la Universidad Oberta de Cataluña. Durante un año ha trabajado como bioinformático en la Denmark Technical University en un par de proyectos de metagenómica, ¿no? Lo que decíamos de toda esta genética junta, y desde 2018 está haciendo el doctorado en la Universidad de Uppsala, y yo quejándome del frío por aquí, madre mía, centrado en la paleogenómica de los animales domésticos. Y me has dicho tú que en particular de las ovejas. Y a mí me encanta eso. Ahora Sí. me cuentas porque me encantan las ovejas. Tengo varios programas del podcast hablando de las ovejas que comen Me alegro. cicuta y no les pasa nada, que las utilizamos como para limpiar los bosques y demás. Y bueno, pues que son buenísimas. O sea, las Sí, quiero sí, hay, apretar. hay, hay algunas variedades que son una auténtica monería, parecen Sí, peluches. sí, 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 son buenísimas. Bueno, pues cuéntanos si quieres qué es todo esto de la paleogenética, de la genética de poblaciones y qué es lo que estás haciendo en tu doctorado para entrar en materia. Bien, vamos a empezar con la genética de poblaciones porque es el campo más antiguo. En realidad es uno de los primeros aspectos de la genética que empezamos a investigar. ¿Vale? No sé si la gente tiene un timeline muy claro de cómo se desarrolla la genética, pero Gregor Mendel hace sus cositas, nadie le hace ni puñetero caso. Es verdad. Ni siquiera Darwin tenía una carta con el paper de Mendel que se lo mandó y ni siquiera abrió la carta. ¿Vale? O sea, al pobre Gregor no le hizo caso nadie. Y Madre mía. durante veintitantos años, pues no sé, todo el mundo en plan, Sí. cómo se produce la herencia, cómo se produce la herencia, porque el modelo de Darwin enseguida se demostró que no tenía sentido, así que había ahí un vacío. Y en el 1900, un par de científicos alemanes empiezan pues, Lena Mendel y empiezan a trabajar en este marco teórico. Y ven que, pues parece ser que algo hay. ¿Vale? En 1900, 1901, 1902 empiezan a salir varios papers con, trabajando con este marco de, pues, hay algo en las células sexuales, que define las características. Todavía no tenían ni puñetería de que, vamos, el ADN y Claro. todo eso, Sí. faltan 50 y tantos años, ¿vale? O sea, estamos Pero dicen, todavía yo soy alto, mi hijo es alto. Yo soy rubio, mi hijo es exactamente. rubio. Algo tiene que haber.
Claro, Darwin decía que había una serie de transferencia de todas las células, transferían su mensaje. En realidad sabemos que no, que todas las células tienen toda la información y pues las células sexuales la transmiten a la siguiente generación, ¿vale? Pues esto, la genética de poblaciones viene justo después. Es un campo completamente teórico Ujú. en el que, como no tenemos ni idea de qué es lo que, de qué es lo que pasa a nivel molecular ni nada de nada, nos dedicamos simple y llanamente a hacer estadística Vale, con, entiendo. con las características que vemos, con los guisantes. Claro, es Bueno, con los decir, guisantes, enseguida empezamos con las moscas, ujú. enseguida empezamos con los O sea, ratones. es básicamente contar, pues eso, cuántos ratones blancos los cruzas con equineo, cuántos sales. O sea, cuántos salen, en Sí, plan, estadística cascoporro. exactamente. Ujú. Todo empieza bueno, tú tienes una mutación nueva, de nuevo, en un individuo. ¿Qué probabilidades hay de que esa mutación se fije, llegue al 100% o Ujú. desaparezca, se Ujú. vaya a cero? Obviamente, si tienes solamente una copia en una población, pues más probable que se vaya a cero que a 100, salvo que haya selección o alguna cosa rara. Aún así, simplemente por azar, Ujú. esta puede llegar a fijarse. ¿Qué factores son los que afectan ahí? Pues eso es lo que estudia la genética de poblaciones. Ujú. Y esto era terriblemente teórico hasta el año 2001. ¿Ah, sí? Sí, completamente teórico. O sea, ayer. Sí, Ostras. porque hasta ahora era carísimo Claro. hacer incluso genética de poblaciones, no hablemos ya de genómica, Ya, trabajar ya. con miles, millones de mutaciones. Pero tú tenías que ir a cada bicho, gastarte una pasta, sacar la PCR, hacer Claro. secuenciación Sanger, y eso es Eso, muchísimo la dinero. secuenciación esta se hacían a mano. O Sí, sea, antiguamente se hacían a mano para que los polizones sepan que eran unos geles muy grandes, o sea, literalmente podían ser muy, muy altos, que tú ponías la muestra, o sea, tú digerías la muestra o sea, tenías que hacer como unos puzzles, o sea, eso tardabas horas en hacer solo el gel y luego tenías, o sea, quiero decir, para que os hagáis una idea, es una cosa súper complicada a nivel técnico. O sea, se te sí. rompían los geles, o sea, eso no se lo deseo a nadie en la vida, te lo Carísimo, digo. farragoso, Horroroso, tardaba un montón de sí. tiempo. Procesar el output después era una. Las primeras veces era un señor escribiendo Sí, sí, en un totalmente. cuaderno, ¿vale? O Era a sea, mano. el horror. Para que os hagáis una idea, el primer genoma se secuencia en 2001. Bueno, se publica en 2001, se lleva secuenciando varios años. Y esto, para que os hagáis una idea, costó más de 100 millones de dólares. Y requirió, para juntarlo todo, un superordenador que tenía 4 edificios de altura. What? O sea, cuatro Eso, yo pisos eso no de altura. sabía. O sea, era un mostrenco enorme. Wow. Ahora estamos hablando de 700 euros y lo puedes hacer con tu móvil. Sí, sí, sí. Es ¿Vale? que, Entonces hemos avanzado mucho y la genética de poblaciones, en el momento en el que vio que tenía magra, ha ido adaptando ujú, todos estos modelos estadísticos clásicos a los datos que podemos conseguir hoy en día, gracias claro. a las nuevas técnicas. Que es básicamente también hacer estas estadísticas masivas de un montón de individuos con las diferentes características, pero más que solo ojos azules, ojos verdes, pues supongo que un Todo. complejo de genes y hacerte ahí todas las flechas matemáticas, como el meme este que está así, ¿no? En Sí, sí, plan, sí. esto todo ahí Todo. metido, ¿no? Conspiración Idealmente, extrema. idealmente nos gustaría utilizar todas las mutaciones posibles porque es la foto más completa. Si no, si miramos solamente a una pequeña parte del genoma, especialmente si es, por ejemplo, una parte relacionada con algo específico, es más posible que tengamos algo interviniendo. Por ejemplo, la selección, ¿vale? La genética de poblaciones se lleva bastante mal con la fuerza selectiva porque trabajamos con estadística y asumimos que la probabilidad de que algo se produzca es random. Entonces utilizamos sobre todo lo que se conoce como la deriva genética. Cuéntanos qué Eso es la es, deriva genética así un poco vale, la deriva fácil. genética es simple y llanamente
estos casos en los que tú heredas un gen no porque sea mejor o peor, sino simple y llanamente, pues porque uno de tus padres lo tenía y te lo has quedado. Ya está. ¿Vale? Sí. Eso a nivel individual no es consecuente en absoluto. Sin embargo, a nivel poblacional, ves que la frecuencia en la que se da una mutación cambian con el tiempo y cambian de forma random. Sin embargo, cuando esto sucede de forma random, pero lleva a la fijación, para nosotros es muy indicativo. Y ahora es cuando viene la parte útil de la genética de poblaciones y pasamos a la paleogenética. O sea que, Porque, básicamente, a ver si yo me he enterado, es como un gen que se transmite de manera random, pero cuando se transmite de manera random, o sea, en plan, que no tiene ni oficio ni beneficio, por decirlo de alguna manera, sí, pero acaba en mucha gente o en muchos animales, eso ya ahí hay algo ahí detrás que hay que seguir no, esto. no tiene por qué haber algo, pero es muy informativo. A nivel biológico puede no pasar nada, ¿vale? Vale. Estamos hablando de el ADN basura, una mutación completamente neutra, no es ni estructural, ni reguladora, ni nada, cero. No hace absolutamente nada. Sin embargo, a nosotros nos habla del, de por qué ha pasado esa población. Porque en realidad tu genoma no es tuyo. Tu genoma es mitad de tu madre, mitad de tu padre, un cuarto de tu abuelo, un cuarto de tu abuelo, un cuarto del otro Sí. abuelo. ¿Vale? Entonces, lo que tú tienes en tu genoma en realidad son huellas de todo lo que ha pasado antes en tu población. Sí. O sea que, Entonces, sí, entonces ahora lo he entendido como que nos indica las flechas que ha seguido la evolución, como un poco el árbol genealógico, sí, exactamente. sin tener un beneficio o algo malo, sino que simplemente como es neutro, pues te Sí. indica muy bien cómo se ha producido lo que es el árbol genealógico, por decirlo de alguna manera. Claro, si lo que Ah, queremos vale. es ver el árbol genealógico, o lo que también llamamos historia demográfica, porque el árbol genealógico es solamente tu ¿sabes? Familia directa. Pero si queremos estudiar la población entera, podemos mirar solamente en las zonas neutras y reconstruir la historia de la población. ¿Cuándo ha sido más grande? ¿Cuándo ha sido más pequeña? ¿Cuándo se ha mezclado con aquella población? ¿Cuándo ha habido un evento muy fuerte, por ejemplo, una pandemia, y solamente han sobrevivido los que tenían esta variante que no sigue la neutralidad, que sigue una tendencia completamente diferente? Eso en la de estadística va a saltar como un punto rojo, o Entiendo. sea, un outlier. Entonces, utilizando asumiendo esta neutralidad, podemos estudiar qué es lo que ha pasado, dónde se rompe esta neutralidad y entonces vamos y vemos por qué. Y a ¿Y, partir de ahí podemos desentrañar lo que es la historia en nuestra y, genética. y cómo de... ¿Cuánto podéis poner el pin en el tiempo, ¿no? De decir, vale, ha habido, pues es como has dicho tú, ha habido una pandemia. Porque yo he visto que puedes llegar a ser muy, muy ajustado. Es decir, que, pues eso, que en 2019, dentro de 1 millón de años, a lo mejor pueden ver los restos en el genoma de lo que ocurrió, ¿no? O a lo mejor Sí, 2019 más, menos 50, yo qué sé, ¿sabes? depende completamente de la calidad de los genomas, los genomas que tengas, o sea, el tipo de muestras y el número de muestras. ¿Vale? Vale, Normalmente la genética de poblaciones trabaja con poblaciones, necesitas una representación lo suficientemente diversa claro. para No tu vale pregunta. con 7 Necesitas, señores. exactamente, especialmente señores, que Siempre son tendemos señores mucho, blancos. tendemos mucho a eso, sí. Pero, por ejemplo, se han encontrado, saltando un poco de genética y pasando a epigenética, se han encontrado marcas epigenéticas del holocausto en la población judía. Wow. Sí, ¿Vale? O sí, es sea, que... hay Exacto. metilaciones específicas de gente que estuvo en campos de concentración y Es muy herederos fuerte. de gente que estuvo en campos de concentración. Y eso que la epigenética no se hereda mucha de ellas, pero hay algunos cambios que son tan fuertes que se quedan, pues eso, incluso en las células de la gónada, óvulos y Sí, sí, espermatozoides. Muy fuerte, increíble. sí. Entonces, es eso, con esta estadística podemos hacerlo. Y aquí es donde viene la parte guay, que es la paleogenética. Bueno, a mí me lo parece porque la estoy haciendo yo y me gusta. Hombre, claro. Pero la paleogenética mola porque hay muchos eventos que enmascaran
eventos pasados. ¿Vale? Sobre todo los eventos en los que pierdes diversidad. Si tú pierdes diversidad genética, por ejemplo, tienes un cuello de botella muy fuerte, ¿vale? Se reduce la Exacto. población, vas a perder mucha diversidad genética porque solamente se reproducen unos pocos. Claro. Entonces, hay un montón de información de lo que ha pasado antes que desaparece del acervo genético. ¿Qué Eso ha es lo pasado que...? en los humanos, ¿no? Yo he oído siempre Eso ha pasado mucho, sí. que dábamos 10.000 o no sé qué y conseguimos recuperarnos, pero claro, que por eso somos como muy poco diferentes entre nosotros, a pesar de que nos lo parezca por el color de nuestra piel. Somos como una Sí. especie muy, muy unida en nivel de diferenciación Som- genética, ¿no? sí, somos una especie bastante unida y además la diversidad genética está bastante mal repartida. ¿Vale? Nuestra especie tiene a los Khoisan, lo que se conocía tradicionalmente como bosquimanos, que en realidad es un insulto, así que intentamos no ¿Ah, usarlo, sí? pero sí, es un insulto. Muchos nombres de grupos étnicos minoritarios Anda. son de preguntarle al vecino y decirle, esto que aquí que son, ¿sabes? Entiendo, sí. Entonces suelen ser términos despectivos. Pero bueno, eso. Los Khoisan, que se supone que son la primera rama que se separa del árbol genealógico de los humanos anatómicamente modernos, tienen muchísima más diversidad entre ellos, comparando grupo con grupo, dentro de los Khoisan, que todo lo demás. Wow. Y eso es porque a lo mejor ellos quedaron más cuando el resto éramos menos. No, simple y llanamente han seguido una racha más o menos estable. Han tenido un par de cuellos de botella, pero han seguido reproduciéndose entre ellos en Sudáfrica y Centroáfrica y pues han seguido ahí. Sin embargo, el resto de poblaciones han sido bastante más migrantes y el migrar suele significar coger un pequeño grupo e irte más allá. Entonces, por ejemplo, los que menos diversidad genética tenemos somos los que salimos de África. Qué Todos los no curioso. africanos tenemos mucha menos diversidad. O sea que Que, somos todos casi clones. a ver, tanto como clones no, pero mucho menos diversos que cualquiera subsahariano. Y es por eso, porque salen una serie de grupos que luego además se separan y van migrando poco a poco hacia afuera. Entiendo. Cada evento de migración hacia afuera significa que ese grupo que llega al final va a tener menos diversidad. Por ejemplo, los japoneses tienen menos diversidad genética que un levantino, alguien de Israel, Palestina, el Líbano, ¿vale? Qué ¿Por qué? curioso. Por eso, porque han estado más aislados y están en el extremo de la migración. O sea, es como si tú tienes, por ejemplo, una ciudad entera, ¿no? De 1 millón de personas y de repente 50 se van y se van a vivir a un pueblo y se Y quedan montan ahí. un pueblo nuevo. Ese pueblo va a tener menos diversidad porque solamente ha empezado con 50. Entiendo. Y todo ese otro casi 1 millón de personas sigue mezclando sus genes y sigue a lo suyo, mientras ese grupo de personas deja de mezclarse con todo lo que había alrededor, que ahora ya está reducido a 50 personas. Claro. Interesante. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos este problema de la pérdida de diversidad genética moderna y todo este sesgo que aporta? ¿Cómo investigamos el pasado profundo? ¿Vale? Que profundo hay veces que significa 500 años y veces que significa 1 millón, ¿vale? Vale, Pero sí. profundo. Pues vamos a restos antiguos, secuenciamos su genoma, que está hecho un Trizas, asco. sí. Sí, el genoma se descompone enseguida, ¿vale? Entonces buscamos los sitios donde mejor se preserva el genoma, sacamos ese genoma y eso nos permite mirar detrás de esa cortina que ha puesto el- ese evento, por ejemplo, ese cuello de botella. Claro, y hay el tema de paleogenética. Claro, Claro, antiguo. Oye, me sí. preguntan si la diversidad genética es beneficiosa o negativa. Depende. Claro, como siempre. Todo Sí, en biología. no tener diversidad genética es malo, ¿vale? O sea, ser todos iguales te vuelve muy susceptible a enfermedades genéticas, hace que no seas nada flexible ante nuevos eventos. Entonces quieres un mínimo de diversidad genética. Sin embargo, la selección es una forma de perder diversidad.
¿vale? Porque tú estás seleccionando a favor o en contra Claro. de una serie de variantes. Entonces, Es como la estás pescadilla que se quitando. muerde la cola, ¿no? Claro. En realidad, lo que nos interesa es tener un equilibrio entre las cosas que funcionan y nos gustan y las cosas que son nuevas. Entonces, necesitamos siempre tener mutaciones nuevas incorporándose que puedan entonces ser seleccionadas en Claro, caso de que pero haya un cambio ambiental o una cualquier cosa. mutación nueva puede ser buena o puede ser mala también. Exactamente. Queremos las buenas, claro. Queremos las Las buenas. que te toquen ya, eso es otra cosa. Claro. Claro, entonces en resumen es demasiado poco es malo, porque bueno, pues todos Demasiado poco es sabemos muy malo. malísimo. O sea, te Sí, puedes literalmente extinguir porque no tienes la capacidad ni de adaptarte a cosas nuevas, ni de obtener, o sea, tienes enfermedades genéticas, como has dicho tú. claro. Y De hecho, demasiado, no es que sea malo, pero es como que se intenta ir en contra, ¿no? Por la propia reproducción. Es decir, yo selecciono este tipo de pareja y, ¿no? O sea, como que se tiende a ir en una dirección, entonces no se claro, deja seguir ampliando. esto es lo que se conoce como en castellano se suele llamar compromisos, pero no me gusta nada el término, me gusta más utilizar el inglés, trade-offs, ¿vale? Que básicamente es que hay una serie de intereses que muchas veces están opuestos. Por un lado, a más diversidad, más probable que tengas una mutación que pueda ser beneficiosa en un entorno concreto o en un nuevo escenario. Claro. Entonces te hace más resistente a las alteraciones. Sin embargo, el no tener la mutación óptima para el entorno en el que estás es perjudicial en comparación. O Exacto. sea, entonces hay ahí una serie del Una paradoja, ¿no? En plan, sí, sí, tienes el hay potencial, pero ahora mismo... intereses contradictorios Sí, y sí. lo que hace la naturaleza es encontrar, y la evolución es encontrar un equilibrio. ¿Vale? Una horquilla en la que hay valores que funcionan. Unos van a ser un poco mejores, unos van a ser un poco peores. Si se mantiene constante la presión selectiva, se va a desplazar en esta dirección, pero si cambia, este señor pasa a ser El más mejor. fértil Sí, o mejor que este. Entonces, damos la vuelta. claro. Pero Y eso es la totalmente evolución cambia de aleatorio sentido. Sí, sí, eso depende completamente de lo que te ha del tocado. entorno y Sí. con quién convivas y de un montón de historias. Qué interesante. Vale, entonces tú trabajas en... O sea, tú me has dicho que trabajas con animales, o sea, haciendo paleogenética y Ujú. genética de poblaciones de animales domésticos, en Sí, particular ovejas, o sea, sí, domésticos, o sea, ganadería en general, ¿no? Animales que no están salvajes. sí. Tú me has dicho que utilizabais fósiles, ¿no? ¿Utilizas también fósiles de ovejas para comparar con lo de Sí. ahora? Bueno, Wow. utilizamos subfósiles. No queremos que estén hechos piedra. Si está hecho piedra ya no hay ADN. Vale. O ¿Vale? Entonces sea, tienen que ser huesos antiguos, pero que todavía no se hayan permeabilizado. vale, Permineralizado, perdón. vale. Que no sé si lo sabéis, pero los fósiles estos de dinosaurios que tienen 60 millones de años, en realidad no es el hueso. Es el hueso deja una forma y conforme el hueso se va diluyendo, es sustituido por una piedra que es diferente a la piedra que tiene alrededor. Entiendo. Y entonces por eso Jurassic Park tenían que usar el ámbar, el mosquito, Exactamente. porque en Por los eso no huesos pueden no hay utilizar nada. directamente el hueso, porque ya no queda hueso. Curioso. Nosotros lo que hacemos es buscar pues, cosas que sean un poquitín más frescas, ¿vale? El récord ahora mismo está en 1,6 millones de años. Se superó ahora en 2020 y probablemente tarde un ratico En en superarse. encontrarse algo más viejo. Pero este ADN era el que habían encontrado en plan como por el suelo de Siberia. Ostras, no es cierto. En el suelo de Groenlandia han Eso, publicado ahora, a finales de este año pasado, han encontrado otro que dicen que la datación es un poquitín tal, pero dicen que tiene 2 millones de años. Pero claro, por pero lo es... menos un millón y pico sí que tiene, o sea que Sí, también es, claro. Pero es este viejuno. ADN no es como de un hueso, ¿no? En plan, esta especie, No, sino no, que es no. un poco ahí Este es mezcla el ambiental. de lo que caía, claro. Lo que han hecho ha sido coger una columna entera de barro y Wow. estas lo que era una marisma y han ido mirando cómo se ha ido acumulando el sedimento. Entonces cortas diferentes secciones, Como un cada salami.
X años, sí, como un salami, y secuencias el ADN que se ha quedado ahí. Y ahí te encuentras pues ADN de las heces, de los cadáveres, De Y, plantas. claro, y ahí lo que analizas es la metagenómica de la que hemos hablado antes, que en realidad es ser el genómica de un individuo, cada muestra es un montón de cosas. Pero eso en realidad es súper interesante porque cuando tú analizas una muestra particular de un individuo particular, puedes quedarte simplemente en las características que a lo mejor se salían de la norma, ¿no? De lo que había alrededor. Entonces a mí me parece muy interesante el meter pues venga, aquí todos los escupitajos y todos los pelos que cayeron y así hacemos como una media un poco más, a ver, no más representativa porque entiendo que también estará bastante más degradado si no está protegido por la propia médula ósea, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, un hueso largo, ¿no? sí. Sin embargo, en realidad son útiles para cosas diferentes. Normalmente cuando tienes un ADN antiguo, tú intentas secuenciarlo lo mejor posible. Y aunque no puedes tratarlo como uno moderno, porque el ADN antiguo tiene sus propios problemas, porque tiene mutaciones específicas y incluso aunque sea una muestra muy buena y puedes llevarlo a una calidad de genoma muy buena, hay que tratarlo con cuidado. Sin embargo, normalmente tú terminas con casi todo el genoma, ¿vale? No suele haber huecos muy grandes. Sin embargo, cuando tú tienes ADN ambiental, normalmente pues, puedes decir que sí, tienes... aquí hay robles, hay de este tipo de pescado, hay en las muestras estas se encontraron mastodontes. Sí, En Groenlandia, que no se sabía que habían estado, no se había encontrado nunca interesante, sí. un hueso de mastodonte. Pero no te puedo decir mucho más sobre no puedo hacer genética de poblaciones, por así decirlo. Vale, ¿Por qué? Porque no tengo suficiente información. claro. Si al final tú lo que necesitas es muchas muestras que estén de la Claro. mejor calidad posible, no puedes decir, vale, este gen lo tenían, pues no sabes, porque tú tienes un marcador básico y ya está. Nos preguntan, yo creo que esto refiriéndose a cuando tú haces la secuenciación, si en un experimento tú puedes forzar que aparezca la mutación que tú quieras, o sea, cuando tú haces la secuenciación, esto es una pregunta yo creo de la técnica más bien de secuenciación, si puedes de alguna manera como, entiendo yo la pregunta, engañar para decir, porque claro, cuando tú secuencias te salen esos piquitos Sí. y tal para que tú puedas ver lo que quieras, o en plan, cómo puedes trabajar para que el resultado sea lo más realista posible, ¿no? Dado que la calidad no es la mejor de muestras tan antiguas. Sí, a ver, hay varias formas de hacer la secuenciación. Una que está muy de moda últimamente, sobre todo con muestras malas, es lo que se conoce como la captura. Hay técnicas de captura, hay 7 8. Y básicamente lo que haces es coger regiones las que tú estás interesado, las fijas a un cebador, a una superficie, pueden ser bolitas, microbolas de metal, una superficie de cristal, ¿vale? Hay varias, cada técnica tiene su cosita. Pero lo que haces es básicamente cebar la muestra, amplificar específicamente esas regiones y entonces solamente secuencias esas regiones que a ti te interesan. Vale. Y como en realidad no necesitas el genoma entero para hacer genética de poblaciones, sino que cuanto más mejor, pero si tú tienes Eliges 1 millón, dos un número de millones, genes, 5 millones, sí, pues no necesitas los 50 millones de mutaciones que en realidad podrías tener. entiendo. ¿Sabes? Ya tienes suficiente como para trabajar. Entonces, así te aseguras por lo menos de tener suficientes. Sin embargo, a mí, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre todo con lo que se conoce como shotgun sequencing, ¿vale? Que es secuenciación en escopeta. Esto Como la de significa Homer. que todo lo que hay, sí, como la escopeta de maquillaje de Homer, Sí, todo sí. lo que hay entra. Y luego, en el ordenador, filtramos y nos quedamos solamente con lo que nos interesa. Esto significa que terminamos con un montón de información que no nos interesa. Normalmente, una muestra antigua suele estar muy contaminada. Estamos hablando de un 30, un 40, hasta un 90% Wow. de secuencias que no son lo que queremos. O sea, que son de lo que hay alrededor, que a lo mejor de humano, o de, yo qué sé, Sí, pues, un perro que idealmente, pasaba. sobre todo si estás trabajando en humanos, idealmente no de humanos, ¿vale? Trabajamos en ambientes impolutos, en laboratorios con traje completo, lo tengo detrás de esa pared ahí. Qué guay. Y es un entorno completamente
esterilizado, echamos RNAs a todas las superficies para romper todo el ADN que haya por ahí, bombardeamos con luz ultravioleta la muestra, la metemos en lejía, quitamos la superficie, aún así, mecánicamente con un taladro, y entonces Ya de ahí sacáis. extraemos del interior, extraemos una Parecéis la parte. NASA. Es que el problema es que nuestro ADN tiene mucha más calidad. Claro. Entonces, aunque pongas una célula tuya, la has cagado. Porque tu ADN va a ser mucho mejor y a la máquina le va a gustar mucho más. O sea, Pedro, yo te veo trabajando así. O sea, ya en plan, la cago Sí, a la mínima. da cosica. Da cosica al Pero principio, luego te sobre todo. Luego ya acostumbras, cuando has claro. hecho muchas te acostumbras. Pero al principio era en plan, madre mía. Wow. Y es eso, luego, claro, tú coges, echas la esta, te gastas 1.000 euros y cuando sale, pues estás tú. Que Hola mamá, salgo aquí. sí, sí, vi en tu Twitter que mencionabas, celebrabas el Nobel de Svante Pavo. ¿Vale? Svante Pavo se dedica a esto, de hecho fue él uno de los padres de este Sí. campo, y fue el primero en darse cuenta de que a los cacharros de secuenciación les gustaba mucho el ADN de humano moderno. Porque él fue el primero en publicar un ADN antiguo de Sí. humanos, el segundo en publicar un ADN antiguo, se le adelantaron los del Quagga, que Pero es, bueno, de un, humanos es también top. es como una especie de cebra burro africano Sí. extinta. Pues Svante vino justo después con el ADN de una momia pequeñita, egipcia, que casualmente se parecía un montón a un señor sueco de veintitantos años. Vaya, vaya. Claro, un pin por él que cogió y dijo, no, no, oye, mira, que me hemos estado revisando y a lo mejor esto parece demasiado sueco como para tener 5.000 años y ser de Egipto. Sí, sí, sí. No, y Y además yo fue he él leído, el que desarrolló los primeros exacto, protocolos. que en su laboratorio fue el primer laboratorio que empezaron a ser como súper, como la NASA, básicamente lo que tú Sí, has sí, sí. descrito, ¿no? En plan con todos estos sistemas, y que lo que hemos contado de lo de la Tierra es uno de los PhD o los postdoc que él tenía. O sea, Sí. incluso el método de extraer ADN de la Tierra lo han sacado de su propio laboratorio. O sea, este señor o sea, a mí me encanta, le sigo Sí, muchísimo, de mola un montón. hecho, la mayor parte de gente que está ahora, que son los tops del, del campo, o han trabajado con él, o han tenido que aprender de los métodos que él ha desarrollado. O sea, sobre todo Sí. a partir del momento en el que empiezan a trabajar con neandertales, ahí empieza a llover el dinero y, claro, Claro, es que ha el sido el potencial, motor del campo obviamente. de la paleogenética. Sí, sí, increíble. Svante Pavo, un crack. Claro, entonces, tú sacas ahí las muestras. Bueno, vamos a explicar un poco, primero, por qué es importante hacer estos estudios de genética de poblaciones o paleogenética en un animal como la oveja. En plan, eso quiere decir, ya cada uno que tenga la que le guste, ¿no? Churras, medinas. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué importancia tiene esto? Porque la tiene, supongo. Sí, a ver, sí. Tiene varios vértices, ¿no? No es una investigación unidireccional, no es, por ejemplo, vamos a solucionar el cáncer. ¿Vale? Entonces estudiamos esta mutación que sabemos que causa cáncer, ¿cómo la cambiamos? Esto es mucho más multidisciplinar. Por un lado, como hemos dicho, la genética de poblaciones nos da la oportunidad de mirar en el pasado de estas poblaciones. Y las ovejas no nos son un animal completamente neutro, no es como estudiar mamuts, que al fin y al cabo, pues sí, los mamuts molan mucho. Claro, Pero pero lo que le pasa a los mamuts no nos habla mucho de lo que nos pasaba a nosotros. Sin embargo, las ovejas son el primer animal ganadero que domesticamos. entonces esto nos puede también dar Entonces, información sobre nosotros. toda la historia de las ovejas nos habla de nosotros. Si tú encuentras una oveja en Europa, donde no había ovejas salvajes, sabes que ¿Cómo ha no llegado estás, ahí? no estás en el Mesolítico, automáticamente, no necesitas Claro, nada más. entiendo. Entonces, podemos
decir de dónde vienen, sin ni siquiera tener restos humanos, ¿vale? Qué Solamente con guay. tener restos de una oveja podemos decirte de dónde vienen, de qué época son, qué tipo de sociedades tenían, qué tipo de industria tenían, cómo explotaban, cómo conseguían su comida. Me encanta. Si comerciaban, por ejemplo, que esto es algo que se ha tenido mucho problema, porque, Sí, hay como porque claro, mucha... La gente dice comerciaban, no comerciaban, porque si había dinero, no había dinero, ahí había, claro. claro, viajaban por mar, viajaban por tierra, tenían contacto con esta gente, con aquella. Ujú. Hay un montón de preguntas completamente dependientes del contexto dentro de lo que es la arqueología, que la biología puede aportar ahí su granito de arena. Además, entender el, este tipo de procesos también es útil para el futuro. ¿Vale? Por ejemplo, una de las cosas muy raras de las ovejas es que al contrario que, por ejemplo, las ovejas tienen un montón de diversidad genética. Ujú. Y no se sabe muy bien por qué. Tampoco sabemos muy bien cómo se domesticaron. Qué curioso. O sea, tienen como hay muchos tipos de ovejas que tienen mucha variabilidad. A lo mejor algunas eran mejores para una cosa y se tendían a reproducir para, como las patatas, ¿no? Sí, sí. Las de Pero, puré, las de hervir, las de tal. exactamente. Pero cuando tú seleccionas ese tipo de variantes, lo que haces es coger una población y reducir la variedad genética para tener solamente las cualidades que te interesan. Ujú. Sin embargo, las ovejas, los mismos grupos, tienen una variedad genética muy grande. Anda. Aunque a ti Sin te embargo, parezcan parecidas, genéticamente a aunque, lo mejor por dentro. sí, aunque Ujú. sean parecidas, siguen teniendo bastante variedad genética. Lo cual significa que el cuello de botella no fue tan grande. Si, por ejemplo, las vacas se cree que el primer grupo eran de 40 hembras, 100 hembras, Ujú. ¿vale? Una población muy pequeñita. Sin embargo, las ovejas estamos hablando de decenas de miles. O sea que siempre tuvimos muchas ovejas. Siempre tuvimos muchas ovejas o eran grupos pequeños, pero seguimos incorporando Ujú. ejemplares salvajes de diferentes grupos. Ah, claro. O se produjeron varias domesticaciones y luego se mezcló todo el gene pool en uno solo que luego se expandió. Ujú. O ha habido un montón de transmisión de genes entre poblaciones después de todo esto. Hay muchas explicaciones, todavía no tenemos muy claro el por qué. Pero Claro. esto no solamente es útil a nivel de qué pasó en el pasado, sino también de qué pasa en el futuro. Estamos constantemente domesticando nuevas especies. Ujú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque queremos tener salmón en piscifactorías, queremos tener insectos para hacer las harinas estas de tenebrios y tal. ¿Cómo podemos hacerlo lo mejor posible? Ujú. Pues mirando al pasado podemos no solamente saber qué pasó, sino Ujú. cómo pasó y cómo evitar los errores del pasado y cómo repetir las cosas que hicimos bien. Ujú. Y, o sea, ¿se sabe cuáles son esos errores, por ejemplo, del pasado o qué es lo que hicimos bien, como, o sea, a día de hoy, o si esto todavía se está como intentando averiguar? Lo que hicimos bien todavía no lo tenemos muy claro. Lo que hicimos mal canta un poco más, porque tienes el ejemplo clarísimo de los perros. Los perros Ujú. de raza, todo el mundo Vale. sabe, acarrean un montón de problemas genéticos, que en realidad no son inherentes a la raza, es simple y llanamente que esto se hizo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la gente no tenía ni idea de lo que era la genética, y se ha ido seguido incentivando porque se establece una idea abstracta de lo que tiene que ser la raza, y por ejemplo, el pastor Ya. alemán tiene que tener la cadera para abajo. ¿Que eso causa displasia de cadera a partir de los 5 años? Pues a la mierda, perro. Y es algo estético que se sabe que está ahí. Ujú. Si o sea, tú puedes tener un pastor alemán completamente sano, no va a tener la curvita, pero va a seguir siendo pastor alemán. Claro. De Ya. hecho, los pastores alemanes de trabajo, los que no son estéticos, los que no van a concurso, Ujú. Los que son no suelen tener pastores. la... Sí, son pastores, trabajan y viven 12 años, Ujú. Claro. ¿vale? Entonces, eso es una característica que se puede eliminar y puedes seguir teniendo el pastor alemán. Claro, pero sin la enfermedad de... Exactamente, tú podrías Ujú. tener un bulldog que pudiese respirar, no tendría la nariz chata del bulldog, pero por lo demás sería un bulldog. Claro, es que además esto es un problema que tenemos en la biología en general, que nos encanta poner
como paredes, ¿no? Poner cajas en los que metemos cosas, ¿no? En plan, esto es una especie, esto está vivo, esto no está vivo, esto es de la misma familia, esto no, esto es como se ve un perro de esta raza y esto no. Es una cosa muy humana, ¿no? Lo hacemos nosotros porque Sí. queremos, no porque la biología funcione así, porque al final la biología, supongo que tú lo sabes mejor que nadie, es como un espectro, ¿no? Es un espectro y resiste toda definición. ¿Sabes? No existe No nos biología sin preguntes qué es, excepciones, ¿no? no nos preguntes qué es el concepto de especie, qué significa estar vivo. El, Nos lo hemos es muy inventado todo. complicado todo. Es muy complicado todo. De Exacto, es que hecho, hacemos definiciones para aclararnos, ¿no? O sea, hace unos meses estuve en una charla hablando con uno de estos investigadores top, Greger Larsson, que también trabaja con domesticación sobre todo con cerdos, está trabajando mucho. Que es una historia súper curiosa. Pues él dice que todo los términos que utilizamos son una mierda, no valen para nada. estoy de acuerdo. Incluso el de domesticación, ¿vale? Porque normalmente trabajamos con eso. Domesticado, feral, síndrome de domesticación, hay un montón de términos y características que tenemos asociadas con este proceso. Y él dice que en realidad esto es mentira. Que en cierto sentido tiene razón, pero aún así son útiles. ¿Vale? Entonces Claro. estoy ahí un poco entre media, pero es cierto. O sea, la diferencia entre un animal domesticado y uno no domesticado es que nosotros llegamos y hicimos cosas, pero el animal es un animal. Claro. No, No le hemos hecho magia ni sí. nada. Lo único es que cambiamos la presión selectiva, la adaptamos a lo que nos interesaba a nosotros. Entonces, pues, parecen un poco diferentes. Ya está. Sí, sí, la verdad es que es una manera de pensar muy curiosa que yo llevo también planteándome bastante tiempo, ¿no? Pues sobre todo, pues como a mí me gusta mucho, yo no hago nada de evolución, ¿no? Per se en mi trabajo, pero me interesa mucho y sí es verdad que estoy viendo como un límite en nuestro idioma, ¿no? O sea, tenemos que tenerlo, es lo que dices tú, son necesarios, no puedes meter a toda la humanidad, humanidad y especies en el mismo saco. Tendrás que poner la división en algún sitio, pero claro, cerca de esas fronteras eso se pone un poco borroso. Quiero decir, Sí. entiendo que no somos lo mismo que una mariposa, pero todos los pasos intermedios están como acercándose unos a otros. Sí, Y, las o sea, es... clasificaciones siempre son odiosas. Hay algunas que no tienen sentido ninguno, como por ejemplo la biología de la raza, de la que aquí somos muy conscientes porque se inventó aquí, en este edificio. ¿Ah, sí? Sí, Uppsala es donde trabajaba Linneo. Y Linneo fue el primero que no solamente clasificó a los animales, sino que dijo, oye, los humanos no hay manera de negar que son animales. Y eso que él era creacionista y todo, o sea, estamos Ya, hablando de una rotura de esquemas brutal. E intentó clasificarlos con su mentalidad de señoró del siglo XVIII, claro. ¿vale? Pero es que De, nosotros se- tenemos que de- coger lo que vale, lo que no vale lo podemos de muy tirar. señor o muy sueco. ¿Qué es lo que pasa? Que durante más de 150 años estuvieron intentando encontrar una clasificación que funcionase Ya, para las razas humanas. humanas, sí. No hubo manera. No se ponían de acuerdo, depende de qué características mirases, te daban árboles completamente diferentes. Al final lo que hemos hecho ha sido coger y tirarlo todo. ¿Por qué? Porque nuestro árbol, no tiene la pinta que ellos creían que tenía. ¿Vale? No somos razas aisladas, todos somos africanos y lo que tenemos en realidad es un árbol en el que salen primero los Khoisan, que luego se dividen en dos grupos. Luego salen lo que se suele llamar pigmeo, que también es un insulto, así que No me he enterado normalmente de eso, increíble. se los conoce como cazadores recolectores centroafricanos, nombre bastante más políticamente correcto. Y luego tenemos otra división, que son los dos grupos más modernos de subsaharianos, que son los africanos del oeste y africanos del este. Nosotros descendemos, todos los out of Africa, descendemos de los africanos del este. Claro, ¿Vale? porque ¿Por qué? Porque salimos son por los que ahí. están más Sí, cerca, sí, claro, sí, cogen el sí. Valle del Nilo y tiran para el norte. Y a partir de ahí sale toda la diversidad que hay fuera de África. Toda Que la no es diversidad, mucha, como nos has dicho. Es toda poca. la diversidad fenotípica. ¿Vale? O sea, toda O la sea, lo que ves. diversidad sí, de aspecto, de tamaño,
¿Qué es lo que pasa? Que tú te vas, por ejemplo, a las Islas Andamán, Ujú. ¿vale? Que es es uno de mis sitios favoritos del mundo. Y tienes a gente que si yo te pongo una foto, no me dirías que son de fuera de África. ¿Por qué? Pues porque, por lo visto, pertenecen a una de las primeras oleadas en salir del continente. Se quedan en la isla, tienen un clima bastante parecido y unas Ujú. condiciones bastante parecidas a las africanas. Y se hacen más pequeñitos, ¿vale? Son chiquitines, pero aparte de eso, pues tienen un fenotipo muy africano. Ujú. No han No, necesitado cambiar. Sin embargo, si te vas a Laponia, por ejemplo, pues igual el fenotipo que te es útil en el un poco Ecuador Papá Noel, ¿no? africano, pues no, ¿sabes? Hace falta cambiar un Exacto, poquito. exacto. Increíble. Me parece genial, una explicación súper clara. O sea que lo de fuera sí que es diferente, ¿no? Algunos han quedado igual porque no han necesitado cambiar, pero la mayoría, o sea, el gran porcentaje de los genes se ha quedado igual, ¿no? Por eso genéticamente se supone que no hay razas, porque no hay una Sí, diferencia suficientemente grande como para decir que somos distintos. Que es que sí. somos... De Que hecho, las ovejas se diferencian más entre ellas que nosotros. sí, Increíble. sí, sí, sí. Y ya que estamos, yo voy a aprovechar aquí para hacerte una pregunta. O sea, si no quieres hablar de esto, me dices, no, no, mejor hablamos de otra cosa. Pero es que yo tengo un mosqueo con el tema de los test genéticos que no puedo. Porque claro, te dicen, tú tienes... Vamos a centrarnos más en el tema de dónde eres, ¿no? Porque como eso, esto se puede... Quiero decir, ¿esto es un timo o no es un timo? En plan, A ver, 100% ibérico. no es un timo en el sentido de que el análisis está bien hecho. La interpretación casi siempre está mal, Vale. ¿vale? Y este es uno de los problemas de la genética de poblaciones, que en realidad lo que te dicen, o sea, la información que te da no es lo que la intuición te dice, Ok. Es decir, que si ¿vale? a ti te dice que eres de no sé dónde y a ti no te cuadra, a lo mejor tienes razón. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, el tema es que esos test normalmente lo que hacen es coger un panel de referencia, muchas veces de individuos modernos, y lo que hace es, mm, por así decirlo, buscar qué porcentaje de similitud tienes con con los diferentes grupos de referencia, ¿vale? Entonces, no te está diciendo que tú seas un 20% francés y un 80% italiano, ¿vale? Lo que te está diciendo es que te pareces A esa persona. A ese grupo de 10 o a 15 o ese lo que sea. grupo de referencia, ¿vale? El panel que tienen de referencia, pues te pareces a ellos. Lo cual intuitivamente te dice que tenéis un ancestro común relativamente cercano. Pero no significa que tú seas, o que tu abuelo venga de allí. Podría ser Claro. una explicación, pero puede haber muchas más cosas. Claro, es que a mí me sorprende mucho cuando te ponen, sobre todo lo de ibérico, porque claro, la península ibérica somos el pupurrí más grande que te puedas imaginar, o sea, vienen de abajo, vienen de arriba, tenemos un grupo más del Tíbero arriba, tenemos un idioma que no se sabe casi ni de dónde narices ha salido, por lo que yo entiendo que también esas poblaciones tampoco tenemos mucha idea y te dicen 100% ibérico. Tenemos japoneses. Exacto, o sea, tenemos aquí de todo. Entonces, que te Sí, digan que eres 100% ibérico, te están diciendo nada, literal, nada. ¿no? 100% ibérico significa que te pareces mucho a el panel que han cogido Seguramente sea tu primo, como, ¿no? El señor como este que... ibérico. Puede ser. El tema es que todos los europeos, en realidad, cuando esto lo hacemos bien, tenemos tres componentes de herencia, ¿vale? Cuando lo hacemos con ADN antiguo y un análisis bastante más complejo. Todos tenemos un origen en cazadores recolectores occidentales, ¿vale? Porque se dividen en tres grupos. Luego vinieron los granjeros neolíticos desde Oriente Medio Vale. y
primero empezaron a desplazar a los cazadores-recolectores y al final se mezclan los dos grupos. Y Vale. forman una población más o menos homogénea. Guau, qué interesante. O sea, entonces nosotros éramos cazadores-recolectores Sí. y nos hicimos ganaderos y cultivamos y tal, un poco como no por nosotros mismos, sino porque tuvimos esa influencia cultural. Una invasión, sí. Una invasión muy despacio, ¿vale? Claro, sí, claro. El neolítico llega muy rápido por la costa, creemos que por barco, pero tarda varios miles de años en percolar por la península, ¿vale? Hasta el Cantábrico tarda un montón de tiempo en llegar. Pero Esos dos luego, grupos están, el además, tercero, sí. el tercer grupo, que es el más famoso, son los Yamnaya, ¿vale? O ¿cómo se llama en castellano? Cultura de cuerda cordada. No, cultura de Me suena algo de eso. es que es Corderware Culture, pero en castellano no me sale ahora. Voy a Eh, buscártelo. el- sí, Tú ¿vale? sí. Pues es una población de las estepas que tenían caballos en la edad de bronce temprana, llegan se instalan en lo que es hoy en día Austria, Alemania, ¿vale? En Europa Central, y a partir de ahí arrasan con todo, con toda Europa. Hasta el punto de que, por ejemplo, en Iberia no queda un solo cromosoma Y que no descienda de uno de estos señores. ¿Vale? Estos vienen muy señoros con sus caballos, en 300 años arrasan con toda Europa Wow. y se ponen ellos aquí porque pachulos ellos. Una Y invasión en toda regla, claro. sí, depende de dónde mires, las proporciones de las diferentes herencias varían. Por ejemplo, en Finlandia tienen mucha más herencia de estos Yamnaya que en España. En Cerdeña, por ejemplo, no tienen nada. Son solamente cazadores-recolectores y No granjeros. llegaron, No no llegaron. cruzaron, claro. La isla estaba ya Pues, aislada y no tienen nada. me encanta. ¿Vale? Entonces va variando un poquitín, pero en realidad todos somos una mezcla de esos tres. Cuando intentas diferenciar entre europeos modernos, es muy complicado. Es que además Europa ha sido siempre, por lo menos desde hace relativamente medio, ¿no? Medio largo, ha sido Sí, nos hemos movido, o sea, quiero decir, sí, los nos hemos propios, mezclado mucho claro, los además. propios romanos ya que estaban en toda Europa, quiero decir, o sea, me parece como una osadía realmente diferenciar tanto, ¿no? O sea, casi que te dicen, no, Portugal, España, o sea, quiero decir Portugal, España, yo lo siento, ¿sabes? Pero es que no me lo creo, no te lo compro que seamos diferentes genéticamente. Si es que son iguales, o sea, son hermanos totalmente. Increíble. Sí, sí. Increíble. Tenía otra cosa por aquí para preguntarte y se me acaba de olvidar que estaba en plan, ay, pregúntale por esto, pero se me acaba de olvidar completamente. Que claro, como estabas contando esto tan interesante, alucinante. Voy a ver si hay algo en el chat por aquí. Baleares nos preguntan, no sé si te sabrás todas las zonas, pero dicen que si a Baleares llegaron estos señores de caballos. Y bueno, Canarias No, yo creo que no. Tampoco llegaron no. a Baleares. Bueno, llegaron cuando llegamos nosotros, pero pero sí, a Baleares sí que llegaron, pero las islas siempre son. Más difíciles, claro. Más fáciles Sí, de defender. sobre todo cuando estamos hablando de una invasión por tierra a caballo. Claro. Probablemente con carros, pero No serían expertos tampoco navegantes, entonces les costaría más. que sepamos no eran muy buenos, por ejemplo, a Cerdeña, ya te digo, o sea, no es difícil llegar por barco, pero no encontramos prácticamente nada de esto. No estoy seguro de si se han hecho análisis de ADN antiguo para ver cuándo empieza a llegar esta herencia, el Yamnaya a Baleares, por ejemplo. A las Canarias sí que sé que se ha hecho, porque hay varios estudios de gente, como Rosa Freguel, de la Universidad de La Laguna, que han estudiado los guanches. ¿Vale? Y ahí Entonces hay un puede. momento en el que ves que en la población nativa empieza a aparecer estas pintas europeas y es porque han llegado los, Claro, los españoles ahí a increíble. dar por saco.
Nos pregunta Amparo, que yo esto nunca lo había oído. Oí que hubo un momento en la historia que no había hombres en Iberia, que luego llegaron de fuera. A mí esto me parece, no creo, porque ¿cómo A se van a ver, reproducir? no es que no hubiese hombres. Esto es a lo que me refería antes con que no Cromosoma Y. quedan, no queda el cromosoma Y, de antes de los Yannaya, ¿vale? O sea, lo reemplazaron entero. Pero no significa que los mataron a todos, como dijeron algunos medios, o que no quedasen hombres. Lo que significa esto es simple y llanamente que estos señores se colocan en lo que es la cúspide social y permanecen así durante miles de años. Claro, y luego Entonces, además, sí, aunque queden el, hombres, si no tienen hijos varones, se exacto. pierden. Ah, claro, claro. Esto, esto es similar a la historia de Eva mitocondrial, Sí, ¿no? Por el otro lado. ¿Quieres contarla? Que está muy bonita. pues la EVA mitocondrial es básicamente un individuo algo así como hipotético. Bueno, hipotético. No sabemos quién era, pero es una señora que existió de verdad. Y es la ancestra de todos los humanos modernos. La abuela. Es nuestra abuelita, pero solamente si miramos a nuestras mitocondrias, ¿vale? O sea, es la señora que nos cedió sus subcélulas, o sea, el organelo que utilizamos para Sí. producir la energía, que tiene su propio ADN y que se hereda casi por completo de forma materna, ¿vale? Tú heredas el de tu madre. Se ha descrito un caso de transferencia paterna, pero es rarísimo. Increíble. Entonces, claro, o sea, dices solo mitocondrial porque en realidad tú sí que puedes heredar, por ejemplo, cromosomas X de parte de tu padre. Porque claro, si tú Sí. eres una hija, tienes un De cromosoma hecho, X de tu madre. si eres mujer, uno de ellos es Exacto, de tu, digamos, de tu abuela paterna. exacto. Pero bueno, que lo tienes de tu padre, entonces Sí, por sí, sí. eso, pero a mí me parece una historia preciosa, ¿no? En plan, esta es lo están llamando aquí la yaya mitocondrial. Me Sí, parece sí, la súper yaya guay. mitocondrial. Súper, súper guay. Joder, Pedro, no sé si quieres añadir algo más, algo aunque sea de lo que hemos hablado antes, algo que creas que te has dejado en el tintero, porque ha sido una charla, o Pues sea, al para mí final, increíble. apenas hemos hablado de domesticación y tal, Vente otro día. pero me vengo cuando quieras. Yo vamos, me he Siempre quedado totalmente flipada de escucharte, me encanta cómo es hablas. un placer, pero me gustaría agradecer al chat, ¿vale? Ha hecho unas preguntas súper interesantes. Sí, sí, la verdad, están todos aquí a tope. No te he puesto todas porque la verdad es que algunas que no entraban perfectamente en el ritmo, pero oye, si te vienes otro día, yo creo que Uy, yo podemos encantado. ampliar. Genial, Pedro. Pues nada, Pedro Morel, paleogenetista, paleogenomista, bueno, aquí lo que él quiera considerarse, una persona súper interesante que sabe un montón de cosas y pues lo dicho, invitadísimo quedas para hablar otro día un poco más de domesticación, un poco más en detalle. Siento que esto se haya ido por las ramas, pero No, es no, que no, no, sí, es contabas que cosas súper guays. ¿Tienes redes el, sociales? Sí, os lo paso en el chat. sí, estoy principalmente en Twitter, Ahí le ¿vale? tenéis. Lo he puesto yo en el chat para que le Sí. echéis un ojito. Así que nada, nos vemos pronto, ¿vale, Pedro? Que vaya bien Venga, esa hasta reunión luego. que tienes y nos vemos. Un besito. Chao. Beso. Chao.